Bueno, en este video vamos a estudiar el concepto de flujo y divergencia de un campo vectorial. El video pasado comenzamos con gradiente y el próximo video vamos a ver lo que es rotacional. Sabemos que un campo vectorial lo vamos a definir como una función vectorial. Eso quiere decir que en cada punto del espacio tenemos vectores y a cada punto del espacio le corresponde un vector. Esa es una función vectorial. Para empezar el concepto de divergencia debemos primero mirar qué es flujo. Entonces, si tenemos una superficie cualquiera en el espacio y a través de ella, campo vectorial en el espacio, podemos hablar de flujo como la cantidad de campo que atraviesa la superficie. Miremos que aquí tenemos una superficie S y seleccionamos en esa superficie S una superficie elemental de S. Y esa superficie elemental de S tiene un vector normal que lo vamos a llamar n unitario. Y vemos cuál es la cantidad de campo que atraviesa esa superficie. Entonces, en términos generales, hay un ángulo entre el vector n y el vector e. Vamos a llamar flujo, el elemento de flujo, la cantidad de campo que atraviesa esa superficie de la siguiente manera. Entonces ese es el producto punto del vector campo por el vector unitario por el elemento de superficie. Para calcular el flujo total de la superficie, pues simplemente integramos el elemento de phi, es decir que podemos tener flujo igual a la integral de superficie del producto punto del campo por n unitario por ds. Si asignamos n unitario por ds como simplemente el vector ds, entonces podemos escribir el flujo como la doble integral de superficie de E por ds. Entonces aquí tenemos un producto punto de dos vectores E por ds. Este producto punto es un escalar. Esta integral la podemos también escribir como integral de E por el cosenos de teta por ds, donde teta es el ángulo entre n y e, entre el vector unitario, el vector superficie y el vector campo. Entonces el flujo depende de la dirección o más exactamente del ángulo entre los dos vectores. En el caso de que tengamos una superficie, por ejemplo, direccionada hacia arriba y el vector normal es un vector perpendicular al campo, teta sería igual a 90 grados. Por lo tanto, en este caso, el flujo sería igual a 0. Si el vector normal está inclinado en cualquier ángulo entre estos dos, es decir, entre 90 y 0, pues el flujo va a ser correspondientemente menor que el flujo cuando los vectores son paralelos, es decir, cuando tenemos la superficie perpendicular, tenemos el otro extremo, una superficie totalmente perpendicular al campo, es decir, su vector normal es paralelo al campo. Entonces aquí tenemos un ángulo de 0 grados entre el vector campo y el vector normal. En este caso tendremos el flujo máximo y aquí el flujo mínimo, que es igual a 0.
En conclusión, el flujo lo podemos escribir como la integral de superficie del producto punto de estos dos vectores. Y también se puede designar como el flujo entre paréntesis del vector campo a través de la superficie S. Esta operación de cálculo del flujo es una operación lineal. Quiere decir que si se tiene una superficie S y tenemos dos campos E1 y E2, el flujo a través de una superficie de dos campos, que lo podemos asignar como alfa 1 E1 más alfa 2 E2 a través de la superficie S es igual a alfa 1 por el flujo del campo 1 a través de la superficie S más alfa 2 por el flujo del campo 2 a través de la superficie S. Viendo la gráfica podemos decir que si tenemos una superficie determinada S y un campo en esta dirección E1 y otro campo en esta dirección E2, entonces el flujo total que pasa por esa superficie se expresa como la suma de los flujos correspondiente a cada uno de los campos. Por otra parte, si tenemos dos superficies y un campo E, entonces el flujo total se va a calcular por la siguiente ecuación. Phi de E1 a través de ambas superficies es igual a phi del campo a través de la superficie 1 más el flujo del campo a través de la superficie 2. Hay que aclarar que aquí las superficies, para utilizar esta ecuación, no deben estar intersectadas ni deben estar unidas cierta parte de la superficie. En el caso de que estén unidas, se le resta la correspondiente intersección o el flujo correspondiente a la intersección entre las dos superficies. Veamos qué pasa con una superficie cerrada, por ejemplo la que vemos en la imagen. Entonces cada elemento de esa superficie va a tener su vector normal. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un elemento de superficie de S, por acá tenemos un elemento de superficie de S, y así sucesivamente cada elemento de superficie va a tener su propio vector normal. El vector normal en este caso se toma como el vector saliente de la superficie. En ese caso, la integral va a ser una integral cerrada. Es decir, que podemos escribir para el flujo que phi del vector campo a través de la superficie S es igual a la integral cerrada con respecto a la superficie de E por ds. Veamos otro ejemplo de una superficie cerrada. Si tenemos una carga puntual, por ejemplo, una carga positiva que tiene un campo hacia afuera, y tomamos cierta superficie cerrada que está compuesta por las proyecciones del campo en el espacio y un segmento que abarca, digamos, ese sector como se muestra en el dibujo. Entonces tenemos aquí tres superficies: la superficie externa, en la que tenemos el vector normal, la superficie opuesta a esa superficie externa
la más lejana, la más cercana, y tenemos la superficie lateral que encierra, digamos, un volumen correspondiente al que hace la sombra de esas otras dos superficies. Entonces aquí podemos calcular el flujo a través de cada cara de esa superficie. Por ejemplo, Φ1, Φ2 y Φ3. Φ1 corresponde al flujo a través de la superficie más lejana de la carga. Φ2 corresponde a la superficie lateral y Φ3 corresponde a la superficie más cercana a la carga. Al fin y al cabo, una forma también de calcular el flujo geométricamente es a través de las líneas de campo. Como vemos aquí, las líneas de campo que atraviesan tanto la superficie cercana como la más lejana son las mismas líneas de campo. Es decir, la cantidad de líneas de campo que tenemos en este sector es la misma cantidad de líneas de campo salientes. De lo contrario, estaríamos diciendo que habría líneas de campo que terminarían acá. Si no hay carga adentro, eso contradiría pues el concepto de línea de campo. Lo que podemos decir es que el flujo 1 entonces es igual al flujo 3, pero con signo negativo. El flujo 3 es negativo y el flujo 1 es positivo, porque el campo aquí va en dirección del vector n, mientras que en el lado contrario el campo va en dirección contraria al vector n. Al sumar esos dos flujos nos da 0. Por otra parte, tenemos que el vector normal en la superficie lateral es siempre perpendicular al campo. Por lo tanto, el flujo siempre en todo punto de esa superficie va a ser 0. El flujo total a través de esta superficie es igual a 0. ¿Qué sucederá si la carga estuviese dentro de la superficie? Entonces veamos otro ejemplo ilustrativo. Tomemos una carga puntual. Entonces una carga puntual, una carga positiva, y tiene su campo que va desde el punto donde está la carga hasta el infinito. Tomamos una superficie esférica, por ejemplo, y encerramos la carga dentro de esa superficie esférica. Entonces podemos calcular el flujo de campo que pasa a través de esa superficie. Como vemos acá, el flujo se puede calcular en cada elemento de superficie. Cada elemento va a tener su vector normal. Cada elemento va a tener su vector normal, n, y en cada elemento de superficie ese vector normal va a estar paralelo al vector campo. El vector campo, entonces, en cada punto es paralelo al vector normal. Si utilizamos la ecuación o la fórmula de flujo, decimos que la integral de E por ds, el producto punto de esos dos, es igual al flujo. Aquí se calcula fácilmente el flujo de este campo. Tendríamos que asignarle una carga, un valor a la carga Q. El campo no depende de la superficie, por lo tanto E sale de la integral y nos queda la integral de superficie. Además que el producto punto se convierte simplemente en multiplicación debido a que todos los vectores son paralelos entre sí en cada punto de la superficie. Y esto nos queda que es igual a E por la integral de ds.
Esta realmente es la suma de todos los elementos de superficie de S, lo que nos da para la esfera 4pi r cuadrado. Es decir, que aquí tenemos que el flujo es igual a 4pi r cuadrado. Y el campo de una carga puntual a un radio r, que es el radio de la superficie, lo conocemos por la ley de Coulomb y es igual a K, o es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 Q sobre R cuadrado. Estamos calculando en magnitud. Por 4pi R cuadrado nos queda que el flujo es igual a la carga sobre epsilon sub 0. De aquí sale la ley de Gauss, que el flujo es igual a la carga, el flujo a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga interna sobre epsilon sub 0. El tema de Gauss es que es para cualquier superficie cerrada. Se puede demostrar fácilmente que esto sucede independientemente de la forma de la superficie. Pero eso no lo vamos a tocar ahora. Queremos hacer otro ejemplo para explicar el concepto de divergencia a partir del flujo. Veamos de nuevo la carga puntual y la encerramos en una superficie esférica. La pregunta es qué pasaría si esa superficie esférica la tendemos a cero, es decir, disminuimos la superficie hasta un punto P y allí vamos a calcular el flujo de campo que pasa a través de esa superficie que tiende a cero. Entonces podemos hablar del concepto de divergencia del campo eléctrico. Podríamos decir entonces que divergencia del campo eléctrico en el punto P es igual al límite cuando el volumen tiende a cero de phi del flujo, de E por ds. Con la misma discusión que hicimos aquí, podemos afirmar que el flujo a través de la superficie en el punto P es igual a cero. Eso no sucedería si el punto P fuese el punto M en donde se encuentra la carga, porque tendríamos el ejemplo anterior de la esfera que encerraba la carga, en el que veíamos que el flujo no era cero. Lo mismo que sucede con el flujo, la divergencia de alfa 1 por E1 más alfa 2 por E2 es igual a alfa 1 por la divergencia de E1 más alfa 2 por la divergencia de E2. Si el campo eléctrico E posee una divergencia continua, entonces para cualquier volumen B limitado por la superficie S, podemos afirmar lo siguiente: que el flujo del campo E a través de la superficie S, el cual está definido como la integral de superficie cerrada del producto punto de E por ds, es igual a la integral de volumen de la divergencia de E. Esto sucede para cuando tenemos una distribución continua de carga dentro de un volumen determinado. Entonces, un volumen cualquiera determinado
pero no tenemos una carga puntual, sino una distribución continua de cargas en todo el espacio. En ese caso, en cada punto la divergencia sería diferente de 0 y tendríamos justificada la igualdad. La fórmula de Astrogarsky-Gauss nos dice que el flujo a través de una superficie cerrada, E por ds, es igual a la integral triple, integral de volumen, por la derivada parcial de x con respecto a x, más de y con respecto a y, más de z con respecto a z, por dB. Pero aquí le vamos a hacer la siguiente modificación. Decimos que el límite cuando b tiende a 0 de 1 sobre b, y aquí también le hacemos el límite cuando b tiende a 0 de 1 sobre b. Comparando entonces estas dos últimas ecuaciones, obtenemos que la divergencia de E es igual a dEx con respecto a x más dEy con respecto a y más dEz con respecto a z. Y obtenemos una fórmula para calcular la divergencia. Veamos esto en un ejemplo. Dice hallar la divergencia del campo E en el punto P, que es igual a f de r por el vector unitario E, desde el punto M hasta el punto P, donde f de r es una función arbitraria del radio r. Y r es el radio que va desde el punto M hasta el punto P. Suponemos que P es diferente de M. De esa manera, entonces el radio es diferente de 0. El campo en el punto P es igual a f de r, pero lo vamos a multiplicar y a dividir por el mismo r, por r desde el punto M hasta el punto P sobre r desde el punto M hasta el punto P, por el vector unitario E, que tiene dirección desde el punto M hasta el punto P. Eso lo igualamos a una función phi que depende de r por el vector r completo, desde el punto M hasta el punto P, teniendo en cuenta que r multiplicado por el vector unitario nos da r vector. Es decir, que aquí podemos definir phi de r como f de r dividido entre r. Tomemos por ejemplo la componente x del campo en el punto P. Nos quedaría, la vamos a llamar E sub x, y sería igual a phi de r por x. De la misma manera podemos hablar de la componente y. Sería phi de r por y la componente z igual a phi de r por z. Derivando, tenemos lo siguiente: dEx con respecto a x es igual a phi prima, la derivada de la primera, por dr con respecto a x, por la derivada interna, por la segunda, más la derivada de la segunda. Entonces aquí tenemos dx por dx, nos da 1 por la primera. Entonces acabamos de derivar E sub x con respecto a x. ¿Para qué?
Recordamos que estamos calculando la divergencia y la divergencia está dada por la fórmula que acabamos de deducir. Entonces tenemos que calcular dE con respecto a X, dE con respecto a Y y dE con respecto a Z. Pero recordamos que el radio al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Si nosotros derivamos con respecto a R, entonces tenemos aquí 2R con respecto a X, perdón, 2R de R con respecto a X, y esto es igual a la derivada en la parte derecha que tenemos 2X. Se nos cancela el 2, por lo tanto tenemos que dr con respecto a X es igual a X sobre R. Reemplazamos esto aquí y nos queda dx con respecto a X es igual a phi' de R por dr de X, pero dr de X es X sobre R, multiplicado por X nos da X cuadrado sobre R, más phi de R. De forma análoga hacemos la derivada con respecto a Y, y vamos a obtener prácticamente lo mismo. Entonces tenemos dY con respecto a Y sería igual a phi' de R por Y cuadrado sobre R más phi de R. Y por último, dEz con respecto a Z sería igual a phi' de R por Z cuadrado sobre R más phi de R. Entonces ya tenemos las tres componentes, las tres derivadas con respecto a las componentes del campo. Entonces la divergencia nos quedaría, divergencia de E sería igual a dE X con respecto a X más dEY con respecto a Y más dEz con respecto a Z. Reemplazamos los valores, nos queda phi' de R, sumamos X cuadrado, Y cuadrado, Z cuadrado, es decir, en el denominador, en el numerador tendríamos X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, todo dividido entre R. Más, aquí tenemos phi de R, aquí tenemos phi de R, aquí tenemos phi de R, lo que nos da 3 veces phi de R. Lo que tenemos en el numerador prácticamente es R cuadrado. Dividido entre R nos daría R. Entonces al final queda lo siguiente. R phi' de R más 3 por phi de R. Y ese es el resultado de la divergencia. Para tenerlo más claro, tomemos el campo de una carga puntual. Entonces vamos a decir que en el punto M sub 0 se encuentra una carga puntual. El campo de una carga puntual sabemos por la ley de Coulomb que es igual a K Q sobre R cuadrado en dirección E desde el punto M sub 0 hasta el punto P. Si vemos el esquema, tendríamos el vector unitario en esta dirección, que lo podemos proyectar en este punto también. Es decir, el campo lo estaríamos calculando aquí en el punto P. En este caso, f de R sería igual a K Q sobre R cuadrado
phi de r sería, recordamos que phi de r es igual a f de r sobre r. Por lo tanto, aquí nos quedaría k q sobre r al cubo. ¿Qué sería entonces f' de r? Derivamos, nos quedaría igual a d con respecto a r de k q sobre r al cubo, o por r a la menos 3. Esto nos quedaría menos 3 k por q por r a la menos 4, o sea, sobre r a la 4. Entonces, la divergencia de E es igual a R por phi' de R más 3 phi de R. Reemplazando valores, nos quedaría R menos 3 K Q sobre R a la 4 más 3 K Q sobre R a la 3. Aquí se nos cancela un R y nos queda finalmente menos 3 KQ sobre R a la 3 más 3 KQ sobre R a la 3, lo que nos da finalmente 0. Y esa es la divergencia de E en el punto P. Analicemos este resultado. ¿Por qué nos da 0? Dijimos que la divergencia es el límite cuando un volumen tiende a 0 de el flujo del campo a través de una superficie que encierra ese volumen. Es decir, tenemos una superficie y tendemos esa superficie a 0, de tal manera que el volumen que encierra esa superficie también tiende a 0. Pues hacemos eso en el punto P. Es decir, tenemos una superficie y el campo pasa a través, el campo de la carga puntual pasa a través de esa superficie. Por más pequeña que sea, tenemos el mismo panorama que teníamos con la superficie anteriormente discutida, como por ejemplo la que tenemos acá. El campo, las líneas de campo que atraviesan esta parte de la superficie son las mismas líneas de campo que atraviesan la parte posterior de la superficie. Es decir, aquí tenemos un flujo igual a 0. Como la divergencia se define a través del flujo, por lo tanto, aquí tenemos una divergencia igual a 0. ¿Qué podemos decir con respecto a eso? Si hiciésemos ese mismo problema, pero en lugar del punto P tomásemos el punto M sub 0 en donde está la carga puntual, tendríamos que la superficie que encierra ese volumen que tiende a 0, vamos a encontrar que, vamos a hacerlo acá aparte, vamos a encontrar que el campo siempre sale de la superficie y no entra a la superficie, como es el caso en el punto P, en el que unos vectores entran a la superficie y otros salen. Entonces, por eso el flujo total es 0. Podemos afirmar
que en los puntos en donde hay cargas, conociendo el flujo del campo a través de cualquier superficie cerrada, podemos hallar la divergencia de E. La divergencia de E en cualquier punto P, ya no es este punto P sino cualquiera, en particular el punto M, podemos decir que es igual al límite cuando B tiende a 0 de 1 sobre B por 4pi por la integral triple de volumen de ρ, que depende en general de cualquier punto M, por dB de M. Esto es igual a 4pi por ρ. En realidad este 4pi pues depende del sistema de unidades. En conclusión, podemos afirmar que la divergencia podemos decir que prácticamente es un detector de fuentes de campo. En los puntos en donde la divergencia es diferente de 0, si tomamos que aquí en este punto donde hay carga, tenemos la divergencia de E es diferente de 0. Mientras que en los puntos en donde no existe carga, la divergencia de E es igual a 0. Entonces la divergencia de E la podemos tomar como una herramienta para detectar fuentes de campo. Es decir, en este caso, para detectar cargas. Las cargas son las fuentes de campo eléctrico, por lo tanto, en donde hay cargas, la divergencia es diferente de 0, mientras que en donde no hay cargas, la divergencia va a ser siempre igual a 0. Y así concluimos con nuestra discusión sobre el tema de divergencia. Espero haya sido entendida y les espero en el próximo video para discutir el tema de rotacional. Muchas gracias.